Andrés Escobar fue un reconocido futbolista colombiano que jugó para Atlético Nacional, club con el que ganó la Copa Libertadores en 1989 y a punto estuvo de ser fichado por el legendario Milán para sustituir a Franco Baresi. Lamentablemente es más conocido por las causas que le llevaron a su muerte. Durante el Mundial de Estados Unidos 94, la selección cafetera de la que él formaba parte se enfrentó al anfitrión. Escobar anotó un gol en propia en un partido que Colombia acabaría perdiendo 2-1, propiciando su eliminación. A los 10 días de volver a Colombia, mantuvo una riña con miembros del narcotráfico por su actuación durante el Mundial. Finalmente fue disparado por uno de ellos, falleciendo solo unos minutos después. El 18 de noviembre de 1976 fue votada la Ley para la Reforma Política. El régimen franquista comenzó a desarticularse así, legalmente, siguiendo la frase de Torcuato Fernández Miranda de la ley a la ley, pasando por la ley. Al aprobarla, las Cortes franquistas aceptaban su disolución y abrían el camino hacia una España democrática. Posteriormente fue también votada en referéndum el 15 de diciembre de 1976, en la primera votación libre en España en 40 años. Esta ley fue uno de los puntos claves de la transición española, en ocasiones tan alabada y en otras tan criticada. El 21 de junio de 1982 se enfrentaron en el estadio José Zorrilla durante la fase de grupos del Mundial Francia y Kuwait. Francia, muy superior, iba ganando cómodamente por 3-1, cuando los defensas kuwaitíes se quedaron parados en lo que acabó siendo el cuarto gol francés. Los jugadores de Kuwait afirmaron que habían escuchado un silbido y se habían parado, pensando que la jugada quedaba anulada. Pese a ello, el gol subió igualmente al marcador. Es entonces cuando el presidente de la Federación de Fútbol de Kuwait, el jeque Fahid Al-Hamad, bajó al césped con la complacencia de la Policía Nacional, detuvo el partido y tuvo unas palabras con el colegiado soviético, llamado Stupar. Tras la charla, el árbitro acabó anulando el gol. Sin embargo, este escándalo le costó al jeque una multa de $10.000 y a Stupar la licencia para arbitrar. ¿Qué hubiera pasado si Johann Kuberger no hubiera salvado a un niño de morir ahogado una fría mañana de enero de 1894? Johann Kuberger fue un cura de la ciudad de Passau que se dio a conocer por un acto heroico. Mientras unos niños jugaban en la orilla del río Inn, uno de ellos cayó al agua. La fuerza del río arrastró al niño corriente abajo, mientras el frío hacía mella en él. Sin embargo, el padre Kuberger no se lo pensó dos veces, y lanzándose al agua, rescató al niño. Johann Kuberger se convirtió en toda una figura en la ciudad, pero lo que nunca supo fue que el niño al que salvó de las aguas del río se llamaba Adolf Hitler, y un día sería el dictador más temido de toda la historia. ¿Qué pasaría si estuvieras sin traje espacial en el espacio? Obviamente morirías, pero tras suceder varias cosas y cada cual más desagradable. Lo primero, tu cuerpo empezaría a perder calor rápidamente. En una hora aproximadamente bajarías de los 36 grados a los 20, entrando en hipotermia. Mientras pierdes calor y los rayos ultravioleta del sol te achicharran a la vez, los gases de tu cuerpo intentarían escapar. Al estar en vacío y sin presión, estos intentarán ocupar todo el espacio posible. También el agua de tu cuerpo hervirá a temperatura ambiente. Al bajar la presión, el punto de ebullición también disminuye. Los líquidos de tu cuerpo y tus ojos ebullirían. No notarías calor, solo un burbujeo desagradable. Acabarías como un muñeco Michelin, doblando tu tamaño por los gases tratando de escapar. Aunque realmente lo que te mataría sería la falta de oxígeno. Al ser expuesto al vacío, el aire de tus pulmones sería succionado hacia afuera. El cerebro solo tendría oxígeno en la sangre y a los 15 segundos quedarías inconsciente, para finalmente morir, poniendo fin a tu aventura espacial. La neurosis de guerra es un término que surge después de la Primera Guerra Mundial, utilizado para describir el trastorno por estrés postraumático que afectó a muchos soldados durante la guerra. Se trata de una reacción ante la intensidad de los bombardeos y la lucha, la cual produce pánico, miedo, deseos de huir e incapacidad para razonar, dormir, caminar o hablar. Los síntomas más comunes después del combate son el pitido de oídos, amnesia, cefalea, mareos, temblores e hipersensibilidad a los ruidos. Esta patología llegó a ser una epidemia entre soldados, ya que en la batalla del Somme, en 1916, el 40% de las bajas fue por neurosis de guerra. Se estima que cada año mueren 60 millones de personas en todo el mundo. Curiosamente, la mitad de estas muertes van relacionadas con 6 motivos en concreto. 1. Cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria. Causa el 16% de las muertes en todo el mundo al año. 2. Los ACV o derrames cerebrales. Representa el 11% de las muertes. 3. Enfermedades pulmonares. Representan el 6% de las muertes
muertes totales en un año. Son más comunes en países en vías de desarrollo, debido a la contaminación extrema y el tabaquismo. 4. Condiciones neonatales. Enfermedades capaces de acabar con la vida antes, durante o poco después del nacimiento. 5. Cáncer de pulmón. Cada año se diagnostica más de 2 millones de casos y con una tasa de supervivencia menor al 50%. 6. Enfermedades que causan diarrea. Producen unas 2.000 muertes diarias debido al saneamiento inadecuado, agua insalubre e higiene insuficiente. ¿Qué hubiera pasado si Adolf Hitler hubiera sido aceptado en la Academia de Bellas Artes de Viena? La historia del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI de una forma u otra está marcada por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Hitler, dictador alemán antes y después durante este conflicto, es también uno de los personajes principales de todo el siglo XX. Sin embargo, antes de que su carrera política echara a andar, las ambiciones de Hitler eran muy diferentes, ya que pretendía ganarse la vida como artista. Viajó para ello a Viena para ser admitido en la Academia de Bellas Artes, pero fue rechazado en 2 ocasiones, en 1907 y 1908. En su propia obra autobiográfica, Mein Kampf, Mi lucha, Hitler define estos rechazos como un verdadero golpe a sus aspiraciones. Con su carrera artística en punto muerto, Hitler fue poco a poco mostrando un interés mayor por la política, hasta convertirse en el dictador que hoy todos conocemos. El 3 de diciembre de 1994 fue puesta a la venta la PlayStation, desarrollada y comercializada por Sony Computer Entertainment. La PlayStation compitió durante esos años con la Nintendo 64 y la Sega Saturn. La videoconsola de Sony destacó por su extensa biblioteca de juegos, franquicias populares, juegos baratos y un marketing agresivo dirigido a los jóvenes. Gran Turismo, Crash Bandicoot y Final Fantasy fueron de las más conocidas, produciendo numerosas secuelas. El uso de discos compactos marcó una transición en la industria de los juegos de cartucho. Al final de su periodo de comercialización y producción en 2006, se habían lanzado 3.061 juegos de PlayStation y vendido 967 millones de unidades. El éxito de la PlayStation llevó a una línea de sucesores, comenzando con la PlayStation 2 en el año 2000. Entre 100.000 y 150.000 castellanos y aragoneses fueron expulsados de sus respectivas coronas en 1492 en base al Edicto de Granada. La razón: ser judíos. Se calcula que la población judía suponía un 5% del total de ambas coronas, y en el caso de Castilla ocupaban importantes cargos administrativos. Únicamente 20.000 judíos optaron por el bautismo para que les fuera permitido seguir habitando Castilla y Aragón. La expulsión de los judíos es una de las decisiones más controvertidas del reinado de los reyes católicos, alimentando la leyenda negra sobre esto, pese a que la expulsión de los judíos ya se había producido siglos antes en la mayoría de países europeos. ¿Cuál es el dolor más intenso que podemos sentir? Para David Yeomans, especialista en anestesiología y medicina del dolor de la Universidad de Stanford, el peor dolor que puede sufrir un ser humano es el provocado por lo que se denomina neuralgia del trigémino. Se produce cuando un vaso sanguíneo se dilata y acaba empujando el nervio trigémino, que es el encargado de transmitir toda la información de los diferentes dolores que se producen en la cara, algunos muy intensos como el de muelas o el de cabeza. El dolor por neuralgia del trigémino suele manifestarse en un lado de la cara y suele durar un par de minutos. Hay gente que se ha llegado a quitar la vida llevados por la desesperación que causa este dolor. ¿Puedes llegar a morir de miedo? La expresión morirse de miedo es una exageración, ¿o no? Y es que el terror en dosis altas puede llevar hasta una muerte más que real. El cuerpo está diseñado para responder ante el miedo y lo hace preparándonos para una inminente agresión. Nuestro organismo produce una reacción de estrés agudo, liberando grandes cantidades de adrenalina para favorecer la lucha y la huida si fuera necesario. La adrenalina aumenta el ritmo cardíaco e incrementa el flujo sanguíneo. Para aumentar la velocidad del latido, la adrenalina abre los canales de calcio de las células del corazón. El recibir mucho calcio provoca al corazón una fuerte contracción muscular. Si esta situación persiste y no existe relajación para el corazón, podrías llegar a sufrir una arritmia, fibrilación y hasta un infarto, provocándote la muerte. ¿Qué hubiera pasado si Fernando el Católico y Germana de Foix hubieran tenido descendencia? Fernando el Católico e Isabel gobernaron Castilla y Aragón durante 40 años. Una de sus políticas estrella, y la más decisiva probablemente, fue la de unir los destinos de ambos reinos en un solo heredero. Sin embargo, Fernando el Católico pudo echar todo esto por tierra, ya que en los últimos años de su vida se casó con Germana de Foix, y ambos intentaron a toda costa tener un heredero. Uno de ellos nació, pero murió a los pocos días. Este heredero, de sobrevivir, solo hubiera heredado la corona de Aragón, y esta y la corona de Castilla no se habrían unido en un solo rey, y por tanto, España como hoy la conocemos, bien podría no haber existido. La pena de muerte ha sido un castigo omnipresente en todas las culturas humanas, desde el Código de Hammurabi en el siglo XVIII a.C. hasta la Europa del siglo XX.
En España, las últimas ejecuciones se produjeron en 1975 y la pena de muerte como tal fue abolida en 1978 con la Constitución, mientras en otros países como Irán, Arabia Saudí, Egipto, Qatar o Estados Unidos se siguen dando a día de hoy las ejecuciones. En Francia, la pena de muerte fue abolida en 1981. Portugal, de hecho, la abolió en 1846 y de derecho en 1867, mientras que en 1949 fue abolida en la República Federal Alemana y en 1987 en la República Democrática Alemana. En países como España, en los que la pena de muerte ha sido abolida, se reserva esta para tiempos de guerra en aplicación de las leyes penales militares. El cristianismo es una de las religiones que ha marcado la historia de la humanidad. Sin embargo, mucho se diferencia el cristianismo actual del de sus orígenes. En los primeros siglos del cristianismo surgieron la mayoría de los santos que hoy se veneran. La santidad correspondía a aquellas personas que eran consideradas un espejo en el que el resto de fieles debían mirarse. Uno de los santos más increíbles es Simeón el Estilita, que vivió durante 40 años en lo alto de una columna para demostrar hasta qué punto se podía vivir ascéticamente esperando la llegada del juicio final. ¿Cuál fue el peor momento y lugar para nacer de toda la historia? Una pregunta que puede tener varias respuestas, pero esta es nuestra opinión. El peor momento para nacer sería en 1923. Si eras hombre y nacías en la Unión Soviética, cumplirías 18 años en 1941, justo cuando comenzaba el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Estarías obligado a alistarte en el ejército e ir a la guerra. En el ejército soviético murieron entre 8,5 y 11,5 millones de soldados. Un tercio de los jóvenes nacidos en esa época morirían antes de cumplir los 22 años. Aún así, si sobrevivías, podrías estar herido de gravedad o tener alguna extremidad amputada debido a las duras batallas. Además, también tendrías traumas y pesadillas que te perseguirían toda la vida. Y para ti, ¿cuál crees que fue la peor época para nacer? La epidemia de la peste negra o bubónica era hasta la llegada de la COVID-19 la más famosa de todas las enfermedades que habían azotado Europa. Si bien la primera se desarrolló a mediados del siglo XIV y la segunda a comienzos del XXI, ambas produjeron cambios sociales y económicos allí donde se dieron. Pero una epidemia algo más desconocida y de mayor impacto fue la plaga de Justiniano, causada por la bacteria Yersinia pestis, la misma responsable de la peste negra del siglo XIV. Esta plaga, la de Justiniano, se desarrolló en el seno del Imperio Bizantino durante el gobierno de Justiniano I, de ahí su nombre. Esto no significa que no afectara a otras partes del continente euroasiático. De hecho, la plaga de Justiniano se cobró de 30 a 50 millones de vidas, aproximadamente un 20% de toda la población mundial en ese momento. La ciencia y la tecnología están al servicio del progreso técnico y de la ampliación del conocimiento, lo que puede traer tanto avances positivos en la calidad de vida de las personas como verdaderas amenazas para los individuos y las sociedades. La ciencia volcada en el armamento responde a este segundo caso, y es que todas las armas en un momento dado han sido vanguardia técnicamente hablando. Algunos ejemplos de estos son el arco compuesto en el periodo neolítico frente al arco simple, la artillería en los asedios, los carros, los submarinos, la aviación o los tanques. Grandes científicos han contribuido consciente o inconscientemente al desarrollo de estas armas como Galveston con el agente naranja, Einstein con la bomba atómica o Da Vinci con las máquinas de asedio y los tanques. La gran rivalidad entre Newton y Hooke. Isaac Newton defendía que la luz estaba formada por partículas, mientras que Hooke apostaba por las ondas. Cierto es que pese a estas disputas compartieron correspondencia relativa a conceptos como la gravitación. Cuando Newton concibió la ley de gravitación universal, Hooke le exigió un reconocimiento como coautor, cosa a la que Newton se negó. Empezó entonces una rivalidad que duró hasta la muerte de Hooke, en 1703. Una vez muerto, Newton alcanzó la presidencia de la Royal Society, y desde ella la leyenda dice que destruyó todos los retratos que se conservaban de Hooke. También esperó a la muerte de Hooke para publicar la teoría corpuscular de la luz. 1812 fue un año de muchos acontecimientos relevantes para la historia de España. Por ejemplo, se aprobó la Constitución de Cádiz, conocida como la Pepa, pero también comenzó una tradición que celebramos un día como hoy y que tuvo más vigencia que la Constitución. Y es que en 1812 se celebró por primera vez el sorteo de Navidad en la ciudad de Cádiz, una costumbre que ha durado hasta el día de hoy. El sorteo ha sobrevivido a crisis y guerras.
hasta el punto de que en 1938 se celebraron dos sorteos paralelos, uno en el bando nacional y otro en el republicano. En origen, el sorteo surgió para recaudar dinero para las arcas públicas, ya que España en ese momento se encontraba en conflicto con el Imperio Napoleónico. Desde 1814 se celebró en Madrid y en 1892 pasó a conocerse como sorteo de Navidad, ya que antes se conocía como prósperos de premios. ¿Qué hubiera pasado si Isabel la Católica se hubiera casado con Pedro Girón en vez de con Fernando el Católico? Lo cierto es que a punto estuvo de hacerlo. De hecho, el matrimonio entre Isabel y Girón ya estaba concertado para 1466. Pedro Girón, que era maestre de la Orden de Calatrava y un influyente noble en la política castellana, salía de Almagro en dirección hacia la corte para casarse con Isabel. Sin embargo, en el camino, a la altura de Villarrubia de los Ojos, provincia de Ciudad Real, falleció. ¿Podríamos deshacernos de toda la basura del planeta tirándola a un volcán? Para responder a esto tenemos que resolver primero varios problemas. Primero, debemos encontrar un volcán activo y solo hay 1500 en el mundo, los cuales, por obvias razones, están lejos de las ciudades. Llevar la basura hasta allí sería muy costoso. Segundo, elegir el volcán correcto. Debería ser un volcán en escudo con un lago de lava. Actualmente solo hay 9 que lo mantienen de forma constante, como el Kilauea o el Erebus. Tercero, una vez seleccionado nuestro volcán ideal con su lago calentito, es hora de tirar la basura. Pero ten cuidado, estos lagos son inestables y expulsan gases tóxicos. Además, la basura no se quemaría, explotaría. Esto se debe a que el agua contenida en la basura hierve rápidamente al contactar con la lava, y si no fuera suficiente, los plásticos no explotarían, se quemarían, emitiendo gases extremadamente nocivos. Por lo tanto, no sería buena idea, ya que al intentar resolver un problema provocaríamos otro. La gran rivalidad entre Tartaglia y Cardano. Ambos se enfrentaron por la resolución de las ecuaciones de tercer grado. Tartaglia afirmó conocer la fórmula que resolvía estas ecuaciones y fue convencido por Cardano para que le contara cómo lo hacía. Tartaglia lo hizo, pero le advirtió a este de que no quería que publicara la fórmula en su lugar. Sin embargo, Cardano acabó haciéndolo en su obra El gran arte o las reglas del álgebra. A partir de ahí se abrió un periodo de enfrentamiento público entre Tartaglia y Cardano, en el que también se vio involucrado uno de los estudiantes de Cardano, el matemático italiano Ferrari. Tartaglia fue el gran derrotado de este duelo entre matemáticos, ya que murió en la pobreza y fue destituido a causa de esto de su puesto en la Universidad de Brescia. El punto Nemo es el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme. Se encuentra a 2.688 kilómetros de la Antártida y de pequeñas islas. Para que os hagáis una idea, el punto más cercano habitado realmente se encuentra a 400 kilómetros, pero de altura, en la Estación Espacial Internacional. También es el lugar donde se halla el cementerio de naves espaciales debido a su lejanía, aislamiento y que es casi inhabitable. ¿Qué es una esfera de Dyson? Una esfera de Dyson es una megaestructura hipotética propuesta en 1960 por el físico Freeman Dyson. Esta esfera sería una cubierta de un tamaño colosal. El radio de la esfera equivaldría a una órbita planetaria alrededor de una estrella. Esta tecnología permitiría a la civilización que la use aprovechar al máximo la energía lumínica y térmica de su estrella. La esfera permitiría al ser humano localizar civilizaciones extraterrestres avanzadas. No sería visible directamente para nosotros, pero la radiación que acumularía en su cara interna sí que nos permitiría detectarla.